En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar con nosotros a partir de este momento compartiendo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Estamos por trabajar y desglosar una nueva agenda informativa, en este caso la del día martes 7 de febrero, con una abultada agenda, en este caso, caracterizada fundamentalmente por informaciones que surgen de lo que fue este episodio terrible, dramático, devastador, como fue el territorio registrado en Turquía y Siria, porque ya comienzan a conocerse mayores detalles sobre los efectos también devastadores que tuvo este terremoto, que en principio a las 4:17 de la madrugada de Turquía y Siria estremecía pues la tierra y que trajo como consecuencias un sinnúmero de víctimas que siguen cuantificándose y además un número también de heridos muy alto, altísimo en este caso. De acuerdo a las informaciones, pues muy probablemente ese número se eleve todavía. Lo que se hacen por lo pronto son proyecciones. Comencemos a precisar algunos detalles. De acuerdo a lo que maneja la información oficial del gobierno turco, en el caso de Siria es más complejo porque hay un gobierno como el de Damasco, de Bashar al-Assad, que tiene un control sobre buena parte del territorio, más no en todo, porque la otra parte la controlan rebeldes que están en lucha. Recuerden que en Siria hay una guerra civil, entonces las informaciones son muy restringidas y limitadas. Hay una parte de ese territorio dominado por rebeldes, por opositores, que no tiene una autoridad única que pueda más o menos definir las cosas. Hay cifras que se entrecruzan, pero entre todo lo que en términos generales se pudiera decir que es oficial, hasta ahora, atención, hasta ahora, se reconocen que hay más de 4.300 personas muertas, más de 19.000 heridas. En Turquía fue más duro, fue más severo el efecto del terremoto, y entonces son 3.000 y tantas. Se habla en Siria de un número de 1.300 personas fallecidas. En fin, es terrible. ¿Cómo hacer una descripción de todo esto? Se pueden encontrar todas las palabras posibles, pero es una destrucción masiva. Entonces, se espera, repito, un número mayor de víctimas y también de heridos. Además, no ayuda precisamente el tema del clima, porque hay nieve, hay lluvia en las zonas que fueron afectadas por este terremoto. Recuerden adicionalmente que el primer terremoto de las 4:17 de la madrugada de 7.8 grados, otros a los de 7.7, fue el que tuvo la gran sacudida, el que generó la gran destrucción. Pero posteriormente, después de las 10 y tantos, 10:24 o algo así, por las informaciones que se manejan de la mañana, hubo un segundo sismo. Aparte de que previamente hubo más de 150 réplicas, pero ese segundo sismo fue de 7.5 grados también en la escala de Richter y terminó de dañar a edificios e incluso derrumbar otros que ya estaban lesionados, que ya estaban agrietados, que estaban afectados por el primer gran terremoto. Entonces, un número mayor de personas están allí atrapadas, se está trabajando, el tiempo corre, pero hay que reconocer que a pesar del enorme esfuerzo que se está realizando, es terrible poder levantar esas toneladas, como mencionaba antes, de concreto y de acero. Es una destrucción total y bueno, hay que esperar. Lo importante es la solidaridad internacional que ayude en estos casos, elevar una oración por las personas fallecidas y que se encuentren el mayor número de personas todavía vivas que puedan resistir a pesar del peso de la destrucción, en este caso, con la caída fundamentalmente de edificios residenciales. Se ha abierto también una discusión alrededor de todo ello, porque según se ha dicho, una buena parte de esos edificios que se desplomaron
no contaban con la seguridad antisísmica que se establece en estos casos, sobre todo tomando que hay placas tectónicas en la región que son muy poderosas y que han provocado en el pasado también terremotos terribles, y entonces se construyeron sin seguir la normativa que se establece en estos casos. Es una denuncia que, bueno, habrá de investigarse y habrá de precisarse si en realidad y definirse si en realidad fue así, pero algunos especialistas en este sentido hacen recuerdo de recientes publicaciones donde se advierte la construcción de edificios no en condiciones adecuadas para resistir sismos como estos de la magnitud que se presentaron en el día de ayer en Turquía y que han generado este volumen de desastre, esta especie de cataclismo que conmueve a la opinión pública internacional. Por supuesto que estaremos informándoles detalles en el desarrollo mismo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Las noticias alrededor del evento o del hecho informativo se mueven con mucha celeridad porque es un trabajo consistente que realizan y van llegando entonces informaciones para, bueno, presentarlas entre otras a todos ustedes. Así que muy pendientes en este sentido, amigos de la primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, seguimos. Hay otras informaciones también importantes. Vamos a lo nuestro. Ayer hubo pues una nueva petición de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. También de esto se discutió en la reciente reunión con la OIT en la isla de Margarita, representantes del gobierno y representantes también de los sectores empresariales, de los empleadores. Un documento donde se está exigiendo que se establezca un salario de emergencia. Mientras tanto se definen las cosas en nuevas reuniones que, por cierto, comienzan mañana entre los empleadores, el gobierno y los representantes sindicales. También hay presencia todavía de la delegación de la Organización Internacional del Trabajo. Es, en términos generales, con el propósito de establecer pautas técnicas, si lo pudiéramos decir así. Hay una mesa instalada en ese sentido, una instancia para evaluar la situación que defina una serie de valores, como el tema de la inflación, el tema del gasto público, el tema de la distribución de los recursos, en fin. Son muchos elementos que surgen, variables, repito, que tienen que tomarse en cuenta para que se tome una decisión final. De allí no va a salir del todo, es lo que se percibe, una decisión definitiva para que el gobierno anuncie un nuevo aumento, por lo menos del salario mínimo. Pero sí se van a establecer ciertas condiciones o ciertos elementos que deben sobre ellos discutirse para definir, porque la situación es realmente grave, el momento socioeconómico que vive el país y la mayoría de los venezolanos. Eso es más que evidente. Por ello entonces la CTV está planteando, con el apoyo también de sectores empresariales, la necesidad de un salario de emergencia para poder, por lo menos mientras tanto, paliar y resistir la situación hasta que se defina y lo anuncie y lo formalice el gobierno un nuevo aumento del salario mínimo o una corrección salarial en los términos, bueno, que se acuerden o que el gobierno en todo caso establezca. Bueno, siguieron las movilizaciones en el día de ayer. En 10 estados del país de nuevo estuvieron en la calle los profesionales de la salud, también los maestros y profesores, pensionados y jubilados, estudiantes, profesores universitarios, solicitando precisamente pues que se corrijan los salarios y solicitando mejores condiciones laborales para poder ejercer sus trabajos, ejercer sus funciones como tal. No se han detenido. Hay pues protestas de calle consecutivas en diferentes regiones del país desde el 9 de enero y continuarán, de acuerdo a lo que dicen los dirigentes gremiales en la capital de la República. Se trasladaron ayer ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia exigiendo que se modifique ese instrumento que está allí, que molesta, que lo estableció la Oficina Nacional de Presupuesto, que restringiría y limitaría los derechos socioeconómicos de los trabajadores, entre otras tantas cosas que se solicitan, ¿no?
A la par, se conocen cifras que dio a conocer el Observatorio de Conflictividad Social, donde se registra que a lo largo del ya fenecido recientemente mes de enero, se registraron 600 protestas, fundamentalmente solicitando mejores condiciones laborales. Esa es también parte de la información que se complementa a lo que fue, pues, lo que fueron las movilizaciones del día de ayer. Bueno, seguimos transitando sobre nuestra agenda. Vamos al tema político. Ayer el gobierno renovó a través de uno de sus voceros, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que hay un responsable, y en este caso para ellos el gobierno de los Estados Unidos, porque no han cumplido o no se ha cumplido con el cronograma establecido luego de la firma de los acuerdos en México, ¿verdad?, con factores de la oposición venezolana. En este caso, la responsabilidad, decía Jorge Rodríguez, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos, que después de haber visto el acuerdo y además con la incorporación de la Organización de Naciones Unidas, no estuvo de acuerdo en algunos puntos. Entonces, esto ha trancado, pues, la posibilidad que se entreguen esos recursos, que serían recursos emprendedores para, bueno, sencillamente enfrentar problemas parcialmente, porque no puede ser total, del agua, de la electricidad, del tema de salud, del tema, digamos, vinculados a la crisis humanitaria. Entonces, también agregaba, en este caso, Jorge Rodríguez, que mientras no se cumpla con la palabra, y además si Estados Unidos no cumple con la liberación de ese dinero congelado, que son más de 3.200 millones de dólares, pues no habrá nuevamente conversaciones con la oposición venezolana para asumir y, bueno, analizar y discutir otros puntos que tienen que ver, bueno, con lo que ha sido este proceso lento y farragoso de ponerse de acuerdo para enfrentar grandes problemas que registra el país. Bueno, seguimos. Vamos al mercado cambiario. Ha cruzado la barrera de la cotización sobre 23 el dólar oficial. Pasó esa barrera, la cruzó en el día de ayer y finalizó la jornada el dólar oficial, que surge de las mesas de dinero en la banca pública y privada, en 23,14 bolívares por dólar. En el mercado paralelo, cuando el más importante es el oficial, pues cerró en 24,06. Por cierto, en un futuro de corto plazo estemos pendientes porque por allí se habla del tema del impuesto general a las transacciones financieras y la exoneración que finalizaría para temas como tarjetas de débito y crédito que no pagan por lo pronto el impuesto general a las transacciones financieras. No se sabe si el gobierno va a extender el decreto, que en principio fue de 1 año. Hay que estar muy pendientes de esta situación porque el peso que va a tener también y el efecto inflacionario se va a ver sin duda alguna. Bueno, vamos con información internacional. Está el tema de Chile, siguen los incendios, 26 es el número de personas lamentablemente fallecidas, un número de heridos cuantioso, pérdidas materiales muy grandes. Siguen las autoridades pues enfrentando con la ayuda internacional a estos incendios masivos que se generaron en ese país. También tenemos información sobre Ecuador, elecciones municipales que se realizaron el domingo, el correísmo, grupos políticos vinculados al expresidente Rafael Correa recuperaron las alcaldías más importantes, la de Quito y Guayaquil. Y del Perú se nos dice y se nos informa que hay pues 15 personas muertas por un alud de tierra. En deportes, bueno, la representación venezolana a través del equipo Leones del Caracas perdió ayer 7-0 con los Cañeros de los Mochis de México. México está solo en el primer lugar y el equipo venezolano empatado con el de República Dominicana y Colombia. Bueno, y en fútbol, lamentablemente la sub-20 de Venezuela, la Vinotinto, fue goleada 4-1 ayer por la selección de Uruguay. Vamos de inmediato a sumarles algunas otras informaciones que surgen de trabajos que ha realizado el equipo periodístico del noticiero de Televen. Vamos con este tema, pues, que tiene que ver con las protestas.
Profesionales de la enfermería decepcionados con los resultados del diálogo social tripartito. Conoceremos sus exigencias en un reporte de nuestro compañero Daniel Álvarez. Continuamos, 13 familias están en riesgo por una falla de borde en el kilómetro 21 de la carretera panamericana en Caracas. Vamos a Nueva Esparta. Allí nuestra corresponsal Lisbeth Miquilena nos traerá los detalles sobre la reinauguración del Parque Nacional Laguna La Restinga en la entidad. En temas internacionales, más de Turquía, países prometen ayuda internacional a Turquía y Siria tras el devastador terremoto. En el espacio de la entrevista, importante esto, conversaremos con Jorge Roy, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Y al cerrar tendremos la información del arte y el espectáculo. En lo actual conoceremos qué película desplazó a Avatar 2 del primer puesto de la taquilla de los Estados Unidos. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional de inmediato, de la prensa regional, recorrido por las corresponsalías, prensa internacional, informaciones que llegan a nuestra mesa de trabajo y desde luego la información del tiempo y lo que ustedes siempre envían a diario y lo agradecemos a través de las redes sociales. Así que Cruzmil y Ricardo con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, Ricardo, un placer seguir acompañándoles acá desde este lado del estudio. Le toca madrugar un poquito más. Seguimos algo verdes. Bueno, amigos, saludos a todos en casa. Nosotros listos para comenzar la jornada del día, ya adelantada con nuestro compañero Carlos Fernández, pero ahora nos vamos a los titulares de la prensa nacional. Así es, vamos a comenzar de inmediato. Portada del diario 2001, es la primera que corresponde revisar el día de hoy con una lamentable noticia entre las informaciones más destacadas. Mujeres propinaron fuerte golpiza a niña de 1 año en La Pastora. Se encuentra en estado crítico. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó este pasado lunes 6 de febrero a 2 ciudadanas a quienes indicaron de propinarle fuertes golpizas de manera reiterada a una niña de 1 año y 10 meses en La Pastora, municipio Libertador. La menor presentó lesiones muy graves que la mantienen en estado crítico, precisamente en el hospital Dr. Jesús Llerena de Lídice. Amigos, revisamos ahora información del diario El Universal. Docentes de Barinas realizaron un parcatazo para retomar la protesta. Los educadores, en su mayoría de centros de educación inicial, cantaron sus consignas en Los Pozones, donde comienza la calle Mérida. Los docentes insisten en que el Ejecutivo Nacional debe aprobar el ajuste del salario conforme al precio de la canasta básica alimentaria. Bueno, el tema del terremoto que ha afectado Turquía y Siria sigue siendo pues la noticia central en el caso del diario El Nacional. Su portada dice así: se cuentan por miles los muertos por los terremotos de Turquía. En Siria también hay centenares de víctimas. Las gráficas pues son bastante elocuentes. Otros temas: no hay respuesta. Trabajadores públicos inician la semana con protestas de calle en todo el país. Y una nota particular indica que vuelven la publicidad a las vallas. Los espacios de la autopista muestran nuevamente esta cara con publicidad comercial que antes estuvo durante mucho tiempo estuvo ocupada por publicidad política. Vamos con la portada del diario Últimas Noticias. Aviones de Estados Unidos violan el espacio aéreo. Esta información la dio a conocer el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Domingo Hernández Lares. Él denunció que en los últimos 30 días ha sido violada la región de información de vuelo del aeropuerto en 4 ocasiones. Cinismo es poco, dijo Hernández Lares, aludiendo al derribo de un globo civil chino por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se informa también que la vicepresidenta de la República recibió al ministro de Petróleo de Trinidad y Tobago. En el encuentro revisaron los acuerdos energéticos, especialmente en hidrocarburos, así como las evaluaciones de proyectos en áreas estratégicas. Una de las gráficas, está relacionado con este lamentable tema, lo ocurrido en Turquía. Fuerte terremoto sacudió Turquía y Siria. Cerca de 4.000 personas fallecieron en estas dos naciones. Es una cifra que lamentablemente ha ido en aumento en las últimas horas.
Bueno, revisamos también información deportiva con el diario Meridiano. La portada principal, por supuesto, dedicada a la Serie del Caribe. Caracas sale con todo. Leones busca hoy, con la representación de Curazao, su cuarto triunfo en la Serie del Caribe que le permita acercarse a la semifinal del evento. David Ramos se montará en la lomita por los melenudos para resarcir la caída ante México. Bueno, y justamente para conocer más de este tema vamos a hacer un contacto con Daniel Álvarez porque, como les comentábamos, México se impuso ante Venezuela 7-0 en la más reciente jornada de la Serie del Caribe, la Gran Caracas 2023, y Daniel Álvarez estuvo en el terreno de juego y nos va a traer los detalles. Adelante. Daniel, adelante. Hola, buenos días, estudios. Gracias por el contacto. En efecto, los Cañeros de los Monchis, el equipo mexicano, blanqueó al equipo de los Leones del Caracas a vencerlos 7-0 acá en el Estadio Monumental de Caracas, el Simón Bolívar. Las primeras rayitas se produjeron en la segunda entrada, parte alta, cuando México, de la mano de Amador y Terdos Lavich, anotaron las dos primeras de la tarde de este juego que se desarrolló acá en el Monumental. Luego, en el tercer inning, Valenzuela conectó un imparable y junto a Justin Dean anotaron dos más para el equipo verde en la parte alta de la tercera, lo que dejó el juego 6-0. Luego, en el octavo episodio, en la parte alta, México anotó la séptima, que selló la victoria del equipo mexicano, que sin duda tuvo una ofensiva que no le permitió batear a el equipo de los Leones de Caracas de Venezuela en un encuentro que duró 3 horas y 41 minutos. Es importante destacar que el día de hoy en el Fórum de La Guaira, el estadio Jorge Luis García Carneiro, se celebrará el juego entre los Leones del Caracas y Curazao a partir de las 7:30 de la noche. Es la información que tenemos hasta el momento desde acá, desde el Estadio Monumental del Simón Bolívar, y en las cámaras de Zaret Carrillo. Me despido. ¡Feliz día! Muchas gracias, Daniel. Bueno, obligados a ganar. Bueno, no queda otra. Bueno, están aquí, mira. Sí, señor. Con el agua al cuello. Estamos. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa. Acá en la primera emisión del noticiero nos brindaron el desayuno, unas 9 arepitas ahí. Imagínate, por lo menos hambre no van a pasar. No. En la próxima parte, amigos, vamos a revisar la prensa regional y, por supuesto, nuestra acostumbrada ronda de corresponsal. Pero, amigos, antes de la pausa, informamos que una serie de deslaves en la región sureña peruana de Arequipa dejaron este lunes al menos 15 personas fallecidas, 20 heridos y 2 desaparecidos. Las autoridades temen que las cifras aumenten mientras los damnificados se cuentan por miles. En los cerros donde se generaron los movimientos de tierra se realiza actividad minera y se estima que haya muchas personas aún atrapadas. Bueno, amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con una nota del diario Los Andes. Este periódico se vende en el estado Trujillo, Mérida y también en el estado Táchira. Acá dice que la basura es el verdadero dolor de cabeza del alcalde Wilson Marín. Señala el periódico que la gestión de este alcalde, de acuerdo a la opinión de la población, hasta la fecha no ha logrado resolver el problema de la proliferación de botes de basura en distintas zonas y comunidades de la parroquia José Leonardo Suárez, Antonio Nicolás Briceño, Campo Alegre y Carvajal, específicamente en los sectores de La Arboleda, La Hollada, Negra Matea, La Matea y adyacencias de la Plaza del Buen Maestro, de La Cejita, Santa Inés, María Isabel de Chávez, en Mirabal y otras zonas. Bueno, nos vamos al estado de La Guaira. Allí vamos a revisar el diario La Verdad. En este caso, pues citan información local. En barrio Aeropuerto ponen en riesgo su vida al cruzar un puente que se cayó. Desde hace 6 años se cayó este puente del sector 5 del barrio Aeropuerto.
por lo que los residentes pues deben cruzarlo por los bordes, sujetándose de las barandas, corriendo el riesgo de caer a un pozo de aguas negras que hay en la parte baja. William Chirinos, de 72 años, quien tiene viviendo en el sector unos 20 años, expresó que luego de la construcción de la pared que está en la avenida, la cual tapa todos los problemas que hay en la comunidad, nunca más vino alguien para ver si requerían alguna ayuda. Bueno, y ahora vamos a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Así es, iniciamos el recorrido en el estado Cojedes con nuestra compañera María Bolívar. Adelante, María. Buenos días. En el estado Cojedes, alrededor de 50 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la entidad estuvieron desplegados en el sector Mapuey de la ciudad de San Carlos con el fin de apagar un incendio forestal que se registró en la zona y que duró aproximadamente 24 horas, afectando incluso al municipio Rómulo Gallegos. Es preciso destacar que el Cuerpo de Bomberos ha contado con el apoyo de funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad, ya que se han registrado diversos incendios en comunidades importantes de la ciudad de San Carlos, como Laguna Llano, adyacencias del Hospital Egor Nucete, la Avenida Universidad y el Cerro Barreto Méndez de la ciudad. Asimismo, hicieron el llamado a la colectividad a tomar conciencia y a prevenir los incendios. Hola, saludos, buenos días. Los maestros han protestado en reiteradas oportunidades en todos los municipios del Zulia, pero en La Guajira esta protesta ha ido un poco más allá, ya que varias veces estas manifestaciones han obstaculizado la troncal del Caribe. Recordemos que esta vía une prácticamente a Venezuela y al Zulia con el departamento de La Guajira en Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el estado Sucre, Fedindustria realizó una jornada de capacitación a emprendedores con la intención de tramitar registros de marcas, patentes, permisologías y certificados. El encuentro se llevó a cabo en la sede del organismo en Cumaná, con la participación de instituciones que aportaron información sobre trámites y permisos de operación legal. Es de resaltar que este organismo se ha convertido en un punto de encuentro para quienes están en proceso de establecer sus empresas. Y cuando son las 6:37 de la mañana hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, todos los mensajes que nos hacen llegar acá a nuestra cuenta @e_noticiero. Pero antes de la pausa, Cruzmi y amigos televidentes, nos vamos a Chile, y es que veterinarios instalaron una clínica improvisada para atender a los animales afectados por los incendios forestales. El fuego afecta al centro sur de Chile. Hasta la fecha, cerca de 20 personas han perdido la vida y un amplio número de animales domésticos han resultado heridos. Iniciamos revisión de diarios que circulan a nivel internacional en Argentina con la portada del día. Ellos tienen un caso que ha sido muy polémico en este país y que el día de ayer llegó a su fin con la sentencia que fue dictada. Crimen de Fernando, perpetuas y condenas a 15 años de prisión. El tribunal validó un plan criminal de los acusados por distintos motivos. 5 coautores y 3 partícipes secundarios de la agresión que terminó con el asesinato del joven Baez Sosa. Esto fue una pelea que se produjo en un local nocturno en la que intervinieron alrededor de 6 o 7 jóvenes quienes agredieron a esta persona, a este otro joven de nombre Fernando, ocasionándole la muerte. Los agresores formaban parte de un equipo de rugby. Bueno, también vamos a revisar el país, la tribuna de Honduras. Aquí lo más destacado pues indica que con 950 millones de dólares viene nueva fase del Plan Harris. Estos fondos forman parte de los nuevos compromisos con el sector privado para contener la inmigración en Centroamérica. También se cita aquí noticia que está pues o es del interés de todo el mundo, el terremoto en Turquía y Siria que ya arrastra unos 3.000 muertos. Y en materia de información local, también en Honduras, bomberos combaten incendio forestal en La Paz.
Amigos, vamos a revisar la portada del Expreso de Ecuador. Ellos tienen información relacionada con el proceso electoral que se vivió en el pasado domingo en esa nación. Guayaquil quedó con un consejo dividido y Quito está atomizado. Según lo que se conoce, pues el partido de Rafael Correa habría ganado en Quito y también en Guayaquil. Hay otros temas presentes en esta portada. Tiene que ver con lo siguiente: el cuello de botella de la consulta, datos del pronunciamiento de los votantes de Guaya sobre la consulta popular son los más esperados por el gobierno nacional, pese a que el escrutado hasta el cierre de esta edición da el no como ganador. Esto con relación al referendo para enmiendas constitucionales. Bueno, vamos a pasar a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en el estado Zulia, en los Andes, Amazonas, Bolívar y también en nuestro Esequibo. Por ahí escuché que Carlos Fernández va a sacar el abrigo porque en Caracas, aunque vamos a tener cielos nublados con abundantes precipitaciones, la temperatura mínima podría llegar a los 8 grados y la máxima en 2. Tucupita, parcialmente soleado con temperatura mínima de 21 y una máxima de 27. Isla de Aves, totalmente soleado. Yo me voy a ir para allá, definitivamente. La mínima en 23 y la máxima en 27. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información puede ingresar a la página web www.inamed.gov. Vamos con Ricardo Salmerón, quien nos tiene los detalles de las redes para el día de hoy. Bueno, y si ayer estábamos con el tema de Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez, seguimos con Juan Luis Guerra, pero frío, frío, como también dice la canción. Revisamos ahora los mensajes en nuestra cuenta en Twitter. Leonardo Premóvil nos dice lo siguiente: en el municipio de Tinaquillo, estado Cojedes, pasando penurias con más de una semana sin agua por las tuberías, llamado a Hidrocentro para que por favor atienda esta solicitud. Jack Sparrow nos escribe y dice: les deseo excelente jornada laboral. Por acá Orlando envía una oración para los hermanos de Turquía y Siria. Saludos del señor Luis Pinto. Julio Rodríguez nos recuerda el resultado de ayer: Venezuela 0 carreras, México 7. Hay que estar pendiente de los próximos encuentros. Y Reni Landaeta nos envía saludos desde Calabozo. Bueno, Carlos, venimos entonces con abrigos, guantes y orejeras para acá. No, en media que estábamos conversando que la semana pasada había 5 y menos 5, ¿no? Incluso, 5 y 4 grados, pero duro, duro. Bueno, estamos a nivel algo extraño porque no es precisamente... No es lo normal. Claro. Ya veremos qué pasa en Semana Santa. Semana Santa es la época de calor. Ya tú vas a ver que va a cambiar la cosa. Y ahí para carnaval también un poquito. Sí, que es ya. Ya. Bueno, vamos a resumir titulares. Comenzamos con una amplia reseña de la triste, lamentable y desgraciada situación de Turquía y Siria, porque el sismo, que fueron 2 en realidad, con diferencia de horas, afectó a ambos países. El conteo de fallecidos y heridos es terrible y también el trabajo, el esfuerzo que se está realizando para levantar concreto, acero. Las proyecciones son las peores posibles, incluso el propio presidente Erdogan lo decía: en la medida que vayamos levantando pues toda la destrucción de los edificios, pues van a encontrar desgraciadamente un mayor número de personas fallecidas. Hasta ahora las cifras oficiales hablan de 4.300 con más de 19.000 heridas, pero hay proyecciones aún peores en este sentido. La información sobre Siria es muy limitada por el tema de la guerra civil, zonas que ocupan rebeldes, opositores, zonas que domina el gobierno de Damasco. Sin embargo, se habla de más de 1.300 personas muertas y más de 4.300 heridas, pero esa cifra seguramente va a aumentar. Bueno, tenemos también informaciones sobre la solicitud que realizará. Mañana hay una reunión importante en ese sentido. Y está planteando firmemente un salario de emergencia a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, dada la crisis socioeconómica que vive el país y el impacto de la inflación. Mañana, decía, se reúnen ante delegados de la OIT, el gobierno, la representación de los empleadores, en este caso el sector empresarial,
y los sindicatos, a ver qué surge de allí. Movilizaciones hubo ayer en diversas partes del país, por lo menos se contaron 10 estados. De nuevo a la calle, maestros, profesores, trabajadores de la salud, empleados públicos, jubilados, pensionados, profesores universitarios y estudiantes solicitando la corrección salarial necesaria. Acá en Caracas también hubo movilización ante el Tribunal Supremo de Justicia. La información que maneja el Observatorio de Conflictividad Social es que en el mes de enero, que recién finalizó, pues hubo 600 protestas precisamente exigiendo derechos laborales. Tenemos información política, no habrá reanudación de conversaciones con los opositores si no se liberan los recursos. Es la ratificación de un criterio que expresó en el día de ayer pues el del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del gobierno que se ha reunido con la plataforma unitaria. Se firmó un acuerdo, pero no se liberan los recursos, por lo tanto, las conversaciones están detenidas. También tenemos información sobre el mercado cambiario. Cruzó ayer la barrera el dólar oficial, así se llama en forma muy genérica. 23.14 cierra el dólar del Banco Central de Venezuela, que surge de las mesas de dinero. 23.14 es el parámetro de referencia, siempre lo decimos, que deben tener todos a la hora de cancelar productos o la realización de compras. El paralelo finalizó en 24.06. Más de notas internacionales, la situación de Chile ya llega a 26, el número de personas muertas por los incendios. Hay cuantiosas pérdidas materiales y también un apreciable número de personas heridas. En Ecuador, bueno, el correísmo recupera las alcaldías de Guayaquil y Quito en las elecciones municipales del día domingo. Ya reseñábamos hace un momento algo de la prensa de ese país. También desde el Perú, una luz deja aproximadamente hasta ahora por lo menos 15 personas fallecidas. Deportes, bueno, el Caracas perdió ayer, los Leones, la representación nacional, se la juega hoy contra Curazao para mantenerse con vida en la Serie del Caribe. Iba muy bien, pero perdió con Cañeros de los Mochis de México, que ahora es el líder único de esta competencia. Y en fútbol tenemos que pierde Venezuela con una goleada 4-1 con Uruguay en el Suramericano Sub-20. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Jorge Roy, quien es parte, pues, o integra el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Y al cerrar, información del arte y el espectáculo. Al regreso estarán Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Como siempre, un placer acompañarles hasta hora de la mañana. Un día como hoy, 7 de febrero, pero de 1859, murió Agustín Codazzi, militar y geógrafo italiano, autor de El resumen de la geografía de Venezuela y el atlas físico y político de nuestro país. Hacemos con eso una pausa para publicidad. Al regreso, más información entre las notas. Banco Central de Venezuela vendió 34 millones de dólares a los bancos del país. En minutos, volvemos. Comenzamos esta parte del noticiero con la tragedia que se vive en Turquía. La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió a Turquía y Siria este fin de semana se elevó a 5.000. Hasta el momento, 20.000 personas han resultado heridas entre ambas naciones, mientras que en Ankara los servicios de emergencia lograron salvar a unas 8.000 personas bajo los escombros. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de víctimas podría ser hasta 8 veces superior al registrado hasta el momento. Países como Reino Unido, Israel, India, Ucrania, Grecia, Rusia, Estados Unidos, Italia y Paraguay enviaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar con las labores. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró 7 días de luto nacional para honrar la memoria de las víctimas. Bueno, y volviendo a nuestro país, Petróleos de Venezuela y la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán esperan firmar un contrato de 460 millones de euros para renovar el complejo de refinación de Paraguaná,
que actualmente opera a 25% de su capacidad. De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias Reuters, la renovación de este complejo tiene como objetivo restaurar la capacidad de destilación de crudo y el suministro de energía de las instalaciones. Además, el proyecto permitirá que la empresa iraní esté a cargo de la adquisición, instalación e inspección de piezas antes de devolver las operaciones de la refinería a PDVSA. Según la fuente, se espera la llegada de al menos 400 trabajadores iraníes que iniciarán las labores junto a los empleados y contratistas locales. Entre tanto, la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young, con el objetivo de estrechar relaciones bilaterales. Durante la reunión se evaluaron varios acuerdos en materia de hidrocarburos y se revisaron proyectos comunes en diversas áreas estratégicas de energía, con lo que buscan fortalecer las relaciones económicas y comerciales de ambas naciones. Y el Banco Central de Venezuela vendió 34 millones de dólares a los bancos del país durante la primera intervención cambiaria del mes de febrero. La principal autoridad bancaria del país ha vendido al menos 348 millones de dólares a la banca en lo que va de año, lo que representa 14,5 millones menos frente al mismo periodo de 2022. Pese a esta estrategia cambiaria, el tipo de cambio oficial aumentó 30,47% en lo que va de año, mientras que para este periodo del año pasado la tasa registró una baja de 1,74%. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confía en que Venezuela pagará la deuda que tiene con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. De acuerdo con los últimos datos oficiales de septiembre del año pasado, la deuda vencida en financiamientos por parte de la entidad bancaria brasileña destinados a proyectos de bienes y servicios en Venezuela alcanzaban los 682 millones de dólares. Lula da Silva responsabiliza de este atraso de Venezuela en los pagos a su antecesor Jair Bolsonaro por haber roto relaciones con Caracas. Bueno, y una familia de 4 miembros necesitó 491,50 bolívares para cubrir la canasta de supervivencia en la cuarta semana del año 2023, según lo aseguró el Observatorio Venezolano de Finanzas. La institución detalló que en bolívares el aumento de los precios de esta canasta fue de 9,25%, mientras que en dólares disminuyó 0,26%. Según el registro, los precios de la última semana de enero se ubicaron de la siguiente manera: 2 kilos de harina de maíz blanco 62 bolívares, 2 kilos de caraotas negras 126, medio litro de aceite vegetal 55, 2 kilos de pasta enriquecida 80 bolívares, 625 gramos de azúcar 20,63 bolívares, 3 latas de sardinas 66, 1,5 kilos de arroz blanco en 42, 750 mililitros de bebida láctea enriquecida en 37,50 y 125 gramos de sal en 2,38 bolívares. Tenemos un servicio público para ustedes. La paciente Maritza Rangel necesita una silla de ruedas. Cualquier persona o institución que desee colaborar puede comunicarse al siguiente número de teléfono: 0416-261-6841. Muchas gracias. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, un hombre fue detenido por robar a través de redes sociales. Volvemos con esto y más en minutos. Trabajadores universitarios del estado Mérida marcharon para exigir reivindicaciones y un presupuesto con el que puedan funcionar mejor las diferentes dependencias de la Casa de Estudios. Jade Delgado nos trae el reporte. La protesta recorrió calles y avenidas de la capital merideña hasta llegar a la Defensoría del Pueblo, donde consignaron un documento con varias exigencias. Los salarios que tenemos son salarios de miseria, que queremos un salario digno. ¿Y qué significa un salario digno? Bueno, primero, la eliminación del instructivo NAPRE, porque es un instructivo que cercena derechos adquiridos. En segundo lugar, un salario que sirva para pagar la canasta básica. Yo soy docente universitario
con 46 años de antigüedad. Cuando yo entré a esta universidad, entré como instructor ganando $1.100. Eso es lo que queremos nosotros. Personal jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación también se sumó al reclamo. Que hace 22 días la vicepresidenta del país anunció que en las próximas horas el gobierno nacional iba a dar un aumento salarial. Sinceramente, solamente en medicina se me va el salario. El defensor delegado en la entidad recibió el documento y expresó que será remitido a las autoridades nacionales. Estaremos a la espera y le haremos llegar la respuesta que nos den de las orientaciones que ellos nos envíen a la ciudad de Mérida. Ya son varias semanas de protesta por parte de los empleados públicos en diferentes municipios de acá de la entidad merideña. Ellos aseguran que continuarán con esta agenda de manifestaciones pacíficas hasta lograr lo que por ley les corresponde, salarios dignos. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. El presidente de la Federación de Ganaderos del Estado Falcón, José Soto, denunció la permanencia de invasores en una finca ubicada en el municipio Iturriza, a pesar de haber una sentencia del Tribunal Agrario de Tucacas para reubicar a los ocupantes. Han sido ya notificados por parte del Instituto Nacional de Tierra sobre la declaración de finca mejorable. Esto significa que estas personas deben abandonar y deponer la actitud de invadir este predio, que los tenemos prácticamente vistos para realizar proyectos a mediano y a corto plazo. Soto también indicó que el conflicto lleva casi 2 años manejándose de forma pacífica para evitar un impacto negativo en el sector agrario de la localidad. Por su parte, el propietario de la finca, Jacobo Romer, lamentó la pasividad del Instituto Nacional de Tierras de la entidad para devolver la propiedad. Lo que queremos hacerle un llamado al INTI, que por favor envíe una delegación de Caracas, si es que la regional no atiende el proceso, para que le diga y les explique a los inversores que la reubicación va a ser pacífica a tierras que van a ser tan buenas como esta. Pidió al ente ser mediador en la disputa y otorgar otras propiedades a los invasores. Para el partido Fuerza Vecinal, el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines atenta contra la organización social. La dirigente y diputada Vanessa Robertazo asegura que con esta normativa se da un cheque en blanco al Ejecutivo. La defensa de la tolda negra y azul está basada en el artículo 52 de la Carta Magna. Se recuerda que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos y el Estado está obligado a facilitar este derecho. Consideran que la propuesta de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines atenta contra el Estado de Derecho. Limitamos el derecho de asociación a través de caprichos del Ejecutivo Nacional. Generamos leyes penales en blanco, como nos gusta decir a los abogados, porque además se establece un sistema sancionatorio que no existe. Se le da una carta en blanca al Ejecutivo a través de un órgano designado por la Vicepresidencia de la República para decidir qué organizaciones pueden funcionar, cuáles no, quiénes cometen ilícitos que no están tipificados en ninguna parte y que van a establecer una serie de sanciones que tampoco aparecen. Esto es contrario al Estado de Derecho. Robertazo denuncia además que como diputada no tiene acceso al listado de 60 ONG que estarían en revisión, al tiempo que asegura que de aprobarse la nueva normativa se limitará el trabajo de los liderazgos comunitarios ante la falta de recursos. Por su parte, el diputado del Consejo Legislativo de Miranda, José Manuel Muñoz, señaló que no puede criminalizarse el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. No puede ser que la regla sea sospechar, que la regla sea que todas las ONG son culpables, sospechosas de desestabilizar al Estado y la excepción sea que éstas cumplan con su deber. El partido Fuerza Vecinal instó a la Asamblea Nacional a permanecer del lado del pueblo. Asegura que cualquier ilícito que sea cometido por alguna ONG puede solventarse a través de los tribunales. Mardoley Prin, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que presuntos integrantes del PSUV buscan generar confusión sobre un supuesto levantamiento de sanciones al gobierno nacional por parte de Estados Unidos. Porque hay quienes hacen tremendos análisis. Dicen que son revolucionarios además, ¿no? Hacen tremendos análisis de la situación del país y se les olvida
el momento por el cual está atravesando este país. Se les olvida que de cada $100 que recibía este país, hace 7, 8 años, ahorita está recibiendo 1. Mejoró, llegó a 2, pero volvimos a bajar a 1. Gracias al bloqueo y las sanciones del imperialismo norteamericano. Cabello reiteró que el gobierno estadounidense todavía no ha levantado los bloqueos económicos al gobierno y aseguró que esto afecta directamente la economía nacional. No podemos vender el petróleo, no podemos vender el oro, no podemos controlar, administrar las cuentas que tiene el Estado venezolano en el extranjero, no podemos comprar alimentos, no podemos comprar medicinas, nos tienen bloqueados, sancionados. Estas declaraciones fueron emitidas durante la juramentación del equipo político del PSUV en el estado La Guaira. El proceso de diálogo social tripartito entre los profesionales de la enfermería y el gobierno que se llevó a cabo en Nueva Esparta no generó respuestas a las reivindicaciones que exige el sector, por lo que anunciaron una nueva jornada de conflictos. Señalan que de no conseguir justicia social y como último recurso llamarán a un paro nacional. Creíamos que allí se podía declarar una emergencia salarial y atender con un salario por la urgencia que estábamos presentando. ¿Cuál fue el resultado? Nombrar una mesa técnica para estudiar la posibilidad, qué mecanismos se van a hacer para fijar el salario mínimo. La pregunta que nos hacemos, ¿cuántas enfermeras y enfermeros pueden aguantar esta grave situación económica que hoy afecta al país? ¿Cuántas enfermeras y enfermeros pueden aguantar con ingresos que no llegan a $20 para poder pagar el pasaje, comprar la comida? Los profesionales de la enfermería lamentan que su ingreso diario sea de apenas 0.22 centavos de dólar y quienes entregaron más de 40 años de servicio al país tienen pensiones que califican como de miseria. Denuncian que se les persigue por su lucha reivindicativa. Incluimos en este pliego de peticiones el cese de la persecución y hostigamiento hacia líderes gremiales y sindicales, cosa que en los últimos días se ha visto incrementado. También estamos planeando dentro de este plan de acción una concentración nacional de enfermería. Está planteada hacerlo en la Vicepresidencia de la República. No estamos descartando en ningún momento desde la primera acción, y si tenemos que llegar en lo posible a un paro nacional, la enfermería venezolana lo va a asumir, obviamente pues cumpliendo con todos los requerimientos que la misma Constitución y las leyes nos otorguen. Piden condiciones adecuadas para poder trabajar y que se cumpla el artículo 92 de la Constitución que establece que se deben garantizar salarios dignos, por lo que exigen que el pago mensual sea indexado al costo de la canasta básica, que supera los $1.000 mensuales. Desde el Comando de Conflictos de la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería informaron que más del 80% del gremio ha renunciado a lo que califican como salarios de hambre. Esto afectaría a la atención médica de los venezolanos. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Un hombre fue capturado en la urbanización Lomas de Urdaneta del municipio Libertador de Caracas acusado de narcotráfico. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas identificó al detenido como Leonardo Urquía, de 42 años. En su aprehensión se le incautaron 1.200 envoltorios de presunta heroína, 4 panelas y 365 envoltorios de supuesta marihuana, 500 envoltorios de material sintético translúcido, una balanza, un celular, un arma de fuego y un automóvil. El caso quedó a la orden de la Fiscalía número 120 en materia de droga del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Y un hombre acusado de robar a personas que captaba a través de redes sociales fue detenido en la parroquia José Domingo Ruiz del municipio San Francisco del estado Zulia. Tras las investigaciones se conoció que el ciudadano, identificado como Jairo Madrid, presuntamente se dedicaba a ubicar a las víctimas en Instagram y Facebook para establecer una amistad. Luego de varios días acordaba un sitio de encuentro donde las sometía con un arma de fuego de fabricación casera para despojarlas de sus pertenencias. Durante el procedimiento le fue incautado un celular y un arma, quedando el caso a la orden del Ministerio Público.
Una mujer fue capturada en el barrio La Peñita del municipio Guanare, en el estado portugués, acusada de ejercer de manera ilícita como ortodoncista. La detenida, identificada como Greycaris Portillo, de 30 años, habría estado realizando trabajos de odontología y ortodoncia a costos muy bajos, de una manera insalubre, sin los documentos necesarios y careciendo de los debidos permisos. De esta manera, se ponía en riesgo la salud de quienes acudían a sus servicios. Tras su captura, se le ubicó como evidencia implementos utilizados para trabajos de ortodoncia y quedó a la orden del Ministerio Público. Y una pareja fue detenida tras ser señalada de presuntamente agredir a un niño de 4 años en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón. El pequeño habría sido maltratado física y psicológicamente por el padre y su madrastra, quienes justificaron su acción, asegurando que era un niño muy rebelde. A través de evaluaciones médico-forenses y psicológicas, se conoció que al infante lo mantenían aislado del resto de sus familiares y le limitaban su alimentación como medida de castigo por su supuesto mal comportamiento. El caso quedó a disposición del Ministerio Público. El director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Ríos, solicitó a la UNESCO ser puente de diálogo y entendimiento con el Gobierno Nacional a fin de avanzar en los trabajos de restauración de la ciudad universitaria, patrimonio de la humanidad. Insto al Instituto de Patrimonio Cultural, insto también al Gobierno Nacional a retomar un diálogo necesario, urgente, pertinente y útil que nos permita trabajar conjuntamente en los trabajos, que todavía faltan bastante, en la ciudad universitaria de Caracas. No hemos llegado a niveles de restauración. Han habido trabajos de refuncionalización, rehabilitación, habilitación y mantenimiento con criterios de restauración. Ríos aseguró que están dispuestos a trabajar y coparticipar como gestores en el mantenimiento y rehabilitación de los bienes de la UCB con cualquier organismo estatal o privado, y así llegar a acuerdos para cumplir con su compromiso ante la humanidad. Diputados del Consejo Legislativo del Estado Monagas instalaron la Comisión de Legislación, Contraloría, Justicia y Paz. Lacey San Luis nos trae el reporte. El presidente de la comisión, Luis Marín, indicó que ante la gestión parlamentaria durante el año 2022 tuvo un alcance legislativo en cuanto al cumplimiento y funcionamiento de las leyes en la región. Hoy se instala con el objetivo de buscar los elementos y así apoyar a los cuerpos de seguridad, a los tribunales competentes y los casos que son atendidos por esta digna comisión, nosotros los estudiamos y hacemos seguimiento para ver si realmente están fuera de lo que es el contexto legal, para así nosotros dar nuestro aporte correspondiente a las instituciones que tengan que ver con los casos que lleguen por acá. Ratificó su compromiso de hacer funcionar, cumplir y respetar las leyes en la entidad. De seguir cumpliendo con los reglamentos establecidos por nuestro digno Parlamento para seguir en cuanto al funcionamiento del cumplimiento de las leyes y así buscar los instrumentos necesarios para aportarlos a los órganos rectores que componen las leyes en nuestro Estado para seguir funcionando y dando nuestro aporte y la atención a nuestros maturinenses. Señaló que la meta para este año es recorrer los centros de reclusión de la entidad para buscar una mejor alternativa que permita mejorar la comodidad de los internos. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. 224.000 personas fueron atendidas durante el año 2022 a través de los programas de alimentación impulsados por el Ministerio de Alimentación y la Gobernación del Estado del Tamacuro. Andrea Calma nos tiene los detalles. Fundaproal, Pedeval, Mercal, Madres Procesadoras, PAE, SENAE y el Comité Local de Abastecimiento y Producción distribuyeron al menos 518 toneladas de proteína animal entre 404 familias del Tanas. Asimismo, se expendieron combos de hortalizas en convenio con productores locales. La información fue dada a conocer por la gobernadora de la entidad, Elisete Hernández, durante la visita a la región del ministro del Poder Popular para la Alimentación, Mayor General Carlos Leal Tellería. La mandataria destacó que desde su gestión continuará trabajando para garantizar la alimentación de los habitantes bajo su jurisdicción.
Por su parte, Leal Tellería agradeció a quienes conforman el Estado Mayor de Alimentación en del Tamacuro, destacando el esfuerzo que estos hacen para llegar a comunidades de difícil acceso. Desde el estado del Tamacuro, Andrea Calma, Televen. El alcalde del municipio, Simón Rodríguez, del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, dio inicio al programa Mi Futuro, con el cual busca apoyar y complementar el crecimiento educativo de los niños de la ciudad de El Tigre. Susana Quijada nos trae el reporte. Paraqueima indicó que entre las cátedras que ofrecerán se encuentra la de robótica, en la cual han inscrito a más de 280 niños. No es la escuelita, no es la tarea dirigida, no, esto es otra cosa, porque nosotros vamos a ver las materias del presente y del futuro. Bueno, lo que es programación infantil, lo que es robótica, diseño gráfico, lo que es finanza, son cosas claves para la Venezuela que nosotros queremos construir. La Venezuela talentosa. El mandatario local informó que la inscripción tiene un costo de $20 y el 70% de lo recaudado corresponderá al pago de los profesores, mientras que el resto para trabajos de mantenimiento. El pago de profesores, nosotros, imagínate, un profesor gana cuánto, apenas $6, ¿no? Gana un maestro, gana $10 un profesor, $12 un profesor universitario. Bueno, los de nosotros, miren esto, este es el verdadero billete de Venezuela, el dólar. 1, 2, 3 y 4, eso es lo que va a ganar. Tenemos 12 profesores. Yo no tengo escuelas municipales. Tengo aquí 12 profesores que van a tener más o menos, ese es lo que hay unos que van a ganar un poco más de su salario. El burgomaestre considera que la responsabilidad de la educación no es del Estado, sino de la familia. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. La meta del gobierno regional del estado Lara en materia de vivienda alcanza las 12.000 unidades para este año como parte de la política nacional de abarcar en gran medida esta necesidad de la población. Ramón Vélez nos tiene los detalles. El gobierno municipal en Barquisimeto viene asumiendo algunos compromisos en esta materia. Durante la pasada semana realizaron la entrega de 3 nuevas casas como parte de la sustitución de viviendas improvisadas a casas dignas. A través de lo que es el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Gobernación del Estado Lara y el Instituto Municipal de Vivienda, pues hoy se puede hacer esta entrega en esta Parroquia Unión con una inversión de 43.500 bolívares. En 2023 esperamos colaborar con ese hito. Tenemos 12.000 viviendas inconclusas, estamos incorporándola semanalmente a lo que es la entrega de viviendas. La titular del Gabinete de Infraestructura Municipal también comentó que durante el año pasado un total de 512 unidades habitacionales fueron asumidas por la alcaldía y entregadas a los beneficiarios. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Promozulia ofreció un informe preliminar de la encuesta económica e industrial que se hizo en la región. Los resultados permitirán la planificación efectiva en la misma. ¿Qué es lo que está demandando en estos momentos el sector productivo? 78% de su demanda es técnica y 22% universitario. Se están graduando muchos universitarios y pocos técnicos. Solo tenemos 51% de ese tipo de personal y se necesitan más. En la encuesta, donde participan más de 240 empresas, evidencia que el tema de las sanciones económicas internacionales nos pone en desventaja con el resto de los países. Eso pasa porque nosotros no podemos exportar directamente a la isla. Hay una parte de lo que es el bloqueo, lo que son las rupturas de las relaciones internacionales. Para importar y exportar hay solo 2 en la transacción. En Venezuela hablamos de hasta 3 y 4 personas o empresas. Eso aumenta los fletes y por ende los costos. Esas triangulaciones, cuando tú tienes que mandarlo para otro país, para que ese otro país espere en holding, una vez que ese producto está esperando en un freight forward, y espera, por ejemplo, puede esperar una semana, 10 días, 15 días, para después ser transbordado a otro hogar. 72% de empresas que importan mercancía contra 87% que no lo hacen. 55% del sector industrial improductivo. 32% exactamente igual y 13% en crecimiento. Las consultas muestran que no es óptima nuestra situación, pero sin duda podría mejorar. No es una recuperación total, pero al menos hay oportunidades.
Promozulia propone la creación de un catálogo donde se muestren las potencialidades con las que se cuentan acá en la región. Esta información podría ser de mucho interés para inversionistas, tanto extranjeros como del mismo país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El Ministerio de Ecosocialismo celebró en el estado de Nueva Esparta el aniversario 49 del Parque Nacional Laguna de la Restinga y la reinauguración del Centro de Visitantes y Embarcadero de Lanchas El Indio. Lisbeth Miquilena nos tiene el reporte. El vocero de esta cartera, Josué Lorca, detalló que este es uno de los parques más importantes de Venezuela por ser un humedal fundamental para la protección del ecosistema lagunar, conformado por 100 hectáreas de manglares. Entregando una serie de equipamientos y una rehabilitación total de toda la infraestructura. Estamos entregando embarcaciones totalmente rehabilitadas con sus motores, también estamos entregando todas las instalaciones completamente rehabilitadas, la galería de artesanos, el sitio de ventas de empanadas, los 2 muelles rehabilitados. El ministro de Ecosocialismo acotó que las 2 embarcaciones entregadas son para la vigilancia y control del parque. A la vez anunció el alquiler de kayak como nueva atracción de la laguna. Todos los turistas tienen como paso obligatorio, y no obligatorio por malo, sino obligatorio por hermoso, por bonito, el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Y los paquetes turísticos que están llegando al estado, a la isla, siempre tienen como un paso la Laguna de la Restinga, ahora con muchísimas mejores condiciones para todos los turistas. El ministro también supervisó los avances del proyecto de reproducción de caballitos de mar en cautiverio que desarrolla la UDO y Funcemar con el fin de repoblar su hábitat natural y para su futura comercialización. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 2 nuevos casos de COVID-19, ambos por transmisión comunitaria. Uno de los contagios se reportó en el estado Lara y el otro en Caracas. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 551.647 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 599 se encuentran activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.849. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 5 jugadores de rugby condenados a cadena perpetua en Argentina. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile, donde se han sumado los brigadistas y expertos internacionales para hacer frente a los casi 300 incendios forestales que enfrenta la zona centro-sur del país. Y en Ecuador fue asesinado el candidato a alcalde del municipio Puerto López, Omar Menéndez, un día antes de haber sido declarado ganador con 46,22% de los votos. Los victimarios ingresaron al lugar donde se encontraba el político y efectuaron varios disparos, ocasionando la muerte de él y otro ciudadano que no ha sido identificado, mientras que otras 2 personas resultaron heridas. 5 jugadores de rugby de entre 21 y 23 años fueron condenados a cadena perpetua en Argentina por haber asesinado hace 3 años a un estudiante de Derecho, mientras que otros 3 jóvenes fueron sentenciados a 15 años de cárcel al considerarse cómplices del hecho. La víctima había sido agredida con puños y patadas por los jugadores a las afueras de una discoteca, causándole graves heridas que le provocaron la muerte. La Organización de las Naciones Unidas alertó que el mundo podría estar dirigiéndose a una guerra más amplia a raíz de los conflictos bélicos por los que actualmente pasan algunos países. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó durante la Asamblea General algunos acontecimientos como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina y la situación en Afganistán, Myanmar, el Sahel y Haití. Insistió en que se debería cumplir con las obligaciones que emanan de la Carta de Naciones Unidas para garantizar el derecho a la paz. Anoche México blanqueó a Venezuela 7-0 y quedó como líder solitario de la Serie del Caribe.
El derecho Luis Fernando Miranda lideró a los cañeros de Mochi y maniató la ofensiva de los Leones del Caracas, que solo pudo producir 2 imparables en todo el encuentro. Ahora México lidera la tabla con 4 ganados y 1 perdido. Venezuela cayó al segundo lugar con récord de 3-2. Los otros resultados de la jornada son Colombia 5, Cuba 4, República Dominicana 10, Panamá 1 y Puerto Rico 3, Curazao 1. Y la Vinotinto perdió 4-1 contra Uruguay en otro partido del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20. Los goles del conjunto uruguayo fueron marcados por Fabricio Díaz al minuto 18, Álvaro Rodríguez en el 35 y al 78 por Ignacio Sosa en el minuto 44 del partido. Por su parte, Brian Alcócer fue el responsable del único tanto por la Vinotinto al minuto 34. El próximo juego de Venezuela será el jueves contra Ecuador. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Jorge Roll, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, Jorge Roy, integrante del Consejo de Administración de la OIT, en representación pues del sector empresarial venezolano, está con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, esta es una conversación para despejar dudas, Jorge. Bienvenido, muchas gracias. Porque se generó un nivel de expectativas tan grande, lo cual había razones para ello, sí, ¿no? Porque se comenzó luego un reencuentro del año 2019, los 3 factores, empleadores, dirigentes sindicales, gobierno. Pero de repente se generó este nivel de expectativas, como que si de la reunión de Margarita iba a salir la decisión final de un aumento del salario mínimo a lo sumo. Y no era así. Yo creo que hubo un proceso allí de confusión que es bueno despejarlo en este sentido. Bueno, y bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer estar contigo y comenzaste diciendo lo correcto, planteando el fondo. La verdad es que hubo unas expectativas que nunca fueron las que tenía que tener ese foro. Un poco la gente, para explicarle, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no tiene ninguna potestad de aumentar salarios en ningún país del mundo. De hecho, lo que venía aquí es a cumplir una demanda que tiene Fede Cámaras interpuesta en la OIT. O sea, no vinieron por gusto y tampoco el gobierno está reunido por gusto. Está reunido por obligación de la OIT en un diálogo social que no se cumplía desde 1997, como tú bien sabes. Teníamos más de 25 años sin diálogo social para discutir lo que la OIT pide, que son la fijación de los métodos de cálculo del salario mínimo, que no es para nada fijar el salario mínimo. Entonces, bueno, eso ocurrió a Margarita. Eso es una instancia técnica, se lo pudiéramos llamar así. Absolutamente, pero más de coordinación, porque las instancias técnicas tienes que tener aquí miembros del Banco Central, tienes que tener gente del INE, o sea, cuántos funcionarios públicos somos, cuántos empleados públicos hay, cuántos trabajadores privados hay. Eso tienes que tener un poquito sobre la mesa esa información para empezar a planificar cuál es un método que sea sustentable en el tiempo, porque nada sirve darles un bono mañana a los trabajadores que dentro de 3 meses ya no les sirve absolutamente para nada. Todas esas expectativas que fueron creadas, primero por desconocedores del papel de la OIT, y segundo también las protestas están en la calle demandando que haya soluciones. O sea, que yo entiendo que haya habido una necesidad de obtener respuestas, pero no era esa instancia la que las podía dar. Ahora, ¿qué es lo que surge finalmente? Hay otros temas que tenían en agenda, de eso vamos a hablar también, Jorge, pero ¿qué es lo que surge finalmente con la creación, o ya existía de hecho, una mesa técnica? ¿Qué es lo que va a trabajar esa mesa técnica? ¿Qué va a sugerir? ¿Qué va a recomendar? Un poco para despejar las dudas, porque como hubo ese documento del sector sindical que se quejaba amargamente de que no se tomaron las decisiones, cuando bien explicas que no era la instancia para tomar las decisiones, pero entonces, ¿cuál fue el paso en ese sentido para trabajar sobre una corrección salarial? Bueno, esta es la tercera reunión de la OIT en Venezuela, que por cierto viene el más alto nivel, viene desde la directora de normas y 9 personas que vienen de la oficina de Ginebra y de Latinoamérica, o sea que no es cualquier cosa esta instancia. Nos reunimos en abril, que tú recuerdas, después vine a hablar contigo en septiembre y tienes el seguimiento adecuado. Ya en septiembre se había dicho que se había que hacer esta mesa técnica, no se hizo. Y ahora volvemos en enero. Y entonces ahora en enero le cambiaremos el nombre, instancia, pero la instancia ya está montada y el día pasado mañana
es la primera reunión de la instancia técnica para discutir la fijación de métodos y salarios. Por supuesto que en esa mesa se reunieron muchas más cosas. En esa reunión de Margarita hablamos de los sindicalistas que están detenidos, hablamos de la libertad sindical, hablamos de la importancia del diálogo social. Un poco lo que estamos buscando es, oye, que después de tantos años que hemos tenido, que nos estemos centrando en una mesa, trabajadores, empleadores y gobierno, no es poca cosa, Carlos, y esa instancia hay que defenderla. Es mucho mejor tener esa instancia realmente, aunque no salgan los resultados con la velocidad que a todos nos gustaría, que no tenerla. Ahora, ¿qué planteó el gobierno allí? Entre otras cosas, bueno, el gobierno estuvo trabajando alrededor del tema de las sanciones, hizo referencia por la reseña informativa, que hizo el ministro Torrealba, etcétera, etcétera, pero en ningún momento llegó a sumar posibilidades, porque es bien complejo el asunto de una corrección salarial. Sí, pues sabes que este gobierno se escuda ante todo lo que pasa en el país por las sanciones, que seguramente nos están afectando a todos, y yo creo que es un tema que hay que discutir, bien sea para el salario, bien sea para la productividad de las empresas, de la importancia que tiene ya para la evolución de la economía venezolana. Y ciertamente ellos, bueno, asumen que gran parte de lo que no se han podido hacer los aumentos salariales por las sanciones. Nosotros creemos que hay una parte importante, pero no era para dar un comunicado en ese momento con la OIT aquí de un tema tan complejo. Claro. Qué bueno que nos reunamos en Caracas, discutamos cuánto es la influencia de las sanciones, cuál es la incidencia, qué sanciones se pueden quitar y cuáles no. Hay unas personales que se puede poco opinar, pero indudablemente que las sanciones están pesando sobre todo este tipo de decisiones que estamos tomando. Ahora, ¿cómo va a trabajar esa mesa técnica, estas reuniones que ya están por comenzar, Jorge? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Quiénes van a representar a cada uno de los sectores? Bueno, fundamentalmente quisimos que fueran técnicos, más allá del presidente de Fedecámara, que siempre estará, por supuesto, y algunos técnicos que tiene Fedecámaras, técnicos que tengan la CTV. Yo no, yo soy miembro del Consejo de Administración y debería mantenerme ya un poquito afuera, precisamente porque yo soy el que lleva el tema al Consejo de Administración, que es en marzo. Y debiéramos tener soluciones antes de marzo, por lo menos que se vea que esta mesa están caminando, y ponernos un límite que está ahora puesto de que el 30 de abril se tenga ya un método de fijación de salario. El tema central, Carlos, es que, para parafrasear aquí, la inflación está yendo como el Ferrari y los salarios van como el Twingo. Sí. Aquí estamos, mientras tú no resuelvas el problema de fondo, que es la inflación, todo lo demás que hablemos, tú le puedes dar un bono mañana al trabajador, le puedes mañana volver a aumentar. Dentro de 3 meses con esta inflación no le va a alcanzar. Ya está menos de 3 meses. Pues sí, como tú, el mes que viene, lo que pasó en diciembre, solo y enero, desde octubre, la devaluación de una moneda con la que se están haciendo referencia en Venezuela de todos los cambios, pasó desde 8 en agosto a 23. Entonces, ¿qué salario puede seguir esa carrera? Entonces, lo que tú tienes que tener un método alternativo que esté de alguna manera mirando todas estas cosas que están sucediendo, inflación, poder adquisitivo, cuántos somos, cuántos son los jubilados, cuántos son los pensionados. Es un tema que no es para discutirlo entre café y gallos de medianoche, ¿no? Ahora, cuando se tenga toda la información que tú señalas, Jorge, el gobierno estaría inexorablemente, ineludiblemente en la posición de tener que tomar decisiones en ese sentido, porque no puedes sostenerte en el tiempo, más allá del tema sanciones, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Voy más lejos, Carlos. El gobierno tiene obligación de esperar esa mesa para hacer algún aumento salarial, si lo quisiera hacer. Puede hacerlo antes. Esa mesa a lo mejor se prolonga, pero las necesidades de la calle no pueden esperar. Hay protestas por todos lados del país, de educadores, de que todavía no han asistido a clase porque no les aumentan el salario. Entonces el gobierno tiene la potestad de fijar un salario cuando él quiera. Lo que le pide la OIT es que consulte los métodos para fijarlo, pero no le pide que fije que un salario lo ponga en tanto, en 5, en 10 o en 15. Entonces el gobierno, bueno, tiene que atender las demandas políticas que hay en la calle y tendrá que ver qué decisiones toma, pero es su potestad y su responsabilidad. Ahora, ¿qué crees tú que ha evitado que el gobierno trabaje, vamos a llamarlo de esta forma, un plan estratégico para enfrentar la inflación? ¿Qué ocurre? Porque son medidas que se tomaron ciertamente en el pasado, pero comenzaron a avanzarse a lo mejor con un sentido positivo, pero luego se detuvieron y vino otra vez esa depreciación del bolívar hacia finales del año pasado. El tema de fondo, Carlos, que no te lo van a reconocer nunca, es la ley del trabajo que tenemos. Esa es la mamá del cordero. Esa ley del trabajo, que no fue discutida con nadie. Dicen que fue un decreto con 19.000 propuestas. Yo quisiera ver una. Fue una ley de Chávez que lamentablemente hoy no está ya con estos tiempos de inflación, no sirve para darle un buen salario a los venezolanos.
Entonces el recálculo de las prestaciones sociales impide que tú le des un buen bono al trabajador, un salario para el trabajador que después tenga una influencia en las prestaciones sociales que el patrono no pueda pagar. Empezando por el sector público. Pues tú sabes que el sector privado está corrigiendo todos los días y todos los días estamos dando más bonos y todos los días aumentamos el salario. Pero el sector público, con antigüedades de 25 años, con 3,5 millones de trabajadores, puede hacer un aumento salarial sin que se le vayan los tiempos. Entonces, bueno, creo que ahí está el tema que hay que analizar en algún momento descarnadamente, desapasionadamente, tenemos que discutir este tema de la ley del trabajo. Pero la parte de tomarse decisiones, bueno, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Fantástico. Y seguimos con este tema de cómo hacemos para enfrentar, porque el gobierno determina de una vez una orientación estratégica para enfrentar la inflación. Conversamos con Jorge Roy, integrante del Consejo de Administración de la OIT. Seguimos conversando con Jorge Roy, integrante del Consejo de Administración de la OIT. Hablábamos de orientación estratégica. Jorge, ¿cómo hacer para...? Algo puede hacerse sobre la base de los indicadores macroeconómicos, el gobierno puede tomar algunas otras decisiones para tratar de contener esa inflación. Sí, es un tema profundo porque este gobierno, todas las premisas no es fácil, que, lo entiendo, todas las premisas que tenía el gobierno este año para aumentos de ingresos, aumento de los precios del petróleo no ocurrió, aumento de la producción petrolera no ocurrió, tiene mayor recaudación fiscal, pero sus ingresos están muy limitados porque no hay inversiones nuevas en este país. Éramos un país de 400.000 millones de dólares, casi 300, somos un país ahora de 60.000 millones de dólares. Paisito chiquitico. Y ese paisito chiquitico comparado con lo que hacemos, solamente para llegar hasta allí, Carlos, nos van a faltar 15 o 20 años de hacer las cosas bien, si empezamos a hacerlas hoy. Entonces, no es que eso sea pesimista, le quiero comunicar a la gente, porque a medida que tú empiezas a subir el crecimiento, empiezas a notar desarrollo y bienestar en la gente. Pero hasta que haya sanciones que no existan, hasta que haya inversiones privadas que vengan, hasta que haya una recuperación de la confianza de que vengan grandes capitales a apostar, hasta que se rompa esa brecha que tenemos petrolera, que los petroleros no pueden invertir, como la Chevron, y ojalá que eso sirva de ejemplo para lo que viene el país está muy cerrado a los ingresos que puede tener y cualquier política antiinflacionaria va a ser complicada. Pueden hacerlo, lo hicieron el semestre del año pasado, el primer semestre del año pasado fue bastante bueno, restricción de la masa monetaria, que no emitas dinero inorgánico, bueno, todas esas cosas que son las recetas ortodoxas, las hicieron. Pero, sí, pero entregaste esa cartilla que se llama Impuesto General a las Transacciones Financieras. Ahí comenzó la declinación, sí, la declinación ahí. Tal cual. Que pueden desmontarla, inclusive una propuesta creo que del sector industrial de por lo menos bajarla del 3 al 0.5%, que eso pudiera ayudar en ese sentido. Absolutamente. Ese planteamiento es de fondo y el otro planteamiento es que mantener ese modelo que ellos tienen cuesta. Tienen que meter dólares todos los meses, todas las semanas de su vida, para que la gente tenga los dólares que está demandando. ¿Por qué? Porque el que tiene 5 bolívares se quiere mudar a dólares inmediatamente. Claro. Eso es falta de confianza en el país. Y si tú creyeras en tu bolívar, no tienes que estar en esta carrera. Además, un agregado, Jorge, que tengo entendido que a buena parte de los proveedores nacionales les están pagando en bolívares y son cifras cuantiosas. ¿Y qué va a hacer el proveedor? Bueno, yo tengo que proteger estos bolívares que me están entregando. ¿A dónde me voy? A dólares. Y ejerce además una presión tremenda sobre el mercado y la oferta, bueno, desaparece porque no hay. Así es, la cantidad de dólares son limitados, hay muchos más demandantes, el precio del dólar sube. Pero no solamente lo que está diciendo pagos a proveedores, los bonos que le están dando al sector público también. La gente tiene más dinero y quiere comprar dólares. Entonces, toda esta presión sobre una cantidad limitada de dólares es lo que hace que el dólar suba y ahí, bueno, todos los cálculos que estás haciendo de inflación se te van. Ahora, fundamental es, y lo mencionabas tú, Jorge, el estímulo y el apoyo a la empresa privada. En el discurso, en la retórica oficial existe, pero sin embargo hay una serie de trabas, de obstáculos que no permiten de una vez por todas que la empresa privada, entre ellos, por ejemplo, el tema crediticio, pueda la empresa privada retomar y reinsertarse otra vez con su dinámica dentro del proceso productivo. Acaba de señalar el primer problema, a mi juicio, que tenemos los empresarios, los comerciantes, los industriales de este país, que es la falta de crédito. Ningún país puede progresar solamente poniendo dinero de amigos y tiene un límite. ¿no? O sea, llegas hasta ahí. O sea, esto solo requiere el financiamiento de crédito a largo plazo, que es lo que funciona en las grandes economías del mundo. Acaba de señalar el primer problema y ese es un problema muy serio porque estamos en lo mismo. La cantidad de dólares, los préstamos tendrían que ser en la misma moneda que tú puedas repagarlo. Claro. Tú no puedes darle un préstamo en bolívar a la gente para que mañana lo tenga que pagar a la tasa del dólar reciente. Entonces, bueno, ahí se están
buscando soluciones, pero lo más importante, Carlos, es que yo creo que sí existe, y de verdad lo estoy viviendo, un acercamiento más entre el sector gobierno y los empleadores. Quizás no sea por convicción, no es que crean que ahora somos los santos, sino porque no tienen otro remedio. Entonces, pero sí está habiendo un acercamiento mucho mayor y lo tengo que reconocer. Bueno, eso es importante en ese sentido, pero también hay momentos donde en cierto nivel, ¿verdad?, de la pirámide, vamos a manejarlo de esta forma gráfica, se entienden las cosas, pero cuando llegas al vértice, ¡pum!, llega de repente todo lo que habías discutido previamente, comienza a desmontarse. Y una lentitud pasmosa para la toma de decisiones también. Bueno, son muy lentos, la burocracia venezolana es especialmente lento, y si a esto le mezclamos los factores de corrupción que los hay, y si a eso le mezclamos, oye, las condiciones que tenemos de no poder invertir por los temas internacionales, oye, tenemos un panorama económico súper complejo, que yo creo que en el 2023 va a ser bastante similar al 2022, y después tenemos un año electoral que es político. Entonces quedan unos años en los cuales le pido mucha precaución a los compañeros empresarios y le pido, bueno, que estemos mirando las cosas día a día, planificar aquí. Tú sabes, esto ya es un poco ni el ser estilo excesivamente pesimista ni tampoco desbordante en el optimismo. Yo creo que hay que practicar, Carlos, lo que se llama el optimismo inteligente, que es que no negar la realidad de lo que está ocurriendo. O sea, no es que eres un comeflor que no sabe lo que está pasando, pero tienes que sentir que mañana va a ser mejor que hoy y pasa mañana mejor que mañana. No, además, por cierto, con ese tema de las sanciones, Jorge, es de una irregularidad. Cuando se estaban generando expectativas apreciables el año pasado, de repente vino este desbarajuste en el sector opositor venezolano. Comenzaron esta serie de denuncias sobre un manejo del dinero que está en el exterior, y luego vinieron acusaciones de un lado y del otro, y luego viene Estados Unidos y dice, no, lo que pasa con Chevron es parte de una concesión y lleva un tiempo limitado, pero nosotros vamos a seguir con las sanciones. Esto desajustó por completo, Totalmente. incluso esas conversaciones que había con la oposición. Bueno, lo primero, la señal de lo que tú estás contando, lo primero es que el gobierno de Estados Unidos está hablando directamente con el gobierno venezolano, y la oposición muchas veces se queda por fuera. Sí, por algo será. Claro. Por algo será, y eso es algo que tenemos que ver, porque esto de Chevron, más la liberación de los sobrinos, más todo lo ocurrió entre gobierno y gobierno. Claro. O sea, se están hablando, lo cual yo creo que es sano. Lamento por la oposición venezolana, que perdió una oportunidad de ser la bisagra entre esto, y todavía tiene tiempo de recuperarse. Pero están ocurriendo conversaciones y ojalá que sean para el bien de Venezuela. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber compartido con nosotros y haber recorrido pues una serie de temas que son muy importantes, y despejar las dudas sobre el tema de la OIT, que era necesario hacerlo porque se generaron esas expectativas que la gente de repente a lo mejor no comprendió lo suficiente. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Muy buenos días para todos, deseo que se encuentren muy bien. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia, tanto nacionales como internacionales. Nos encanta la interacción de ustedes, por eso les damos las redes sociales @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram, y por supuesto mi cuenta @Maite García G, siempre por allí leyendo sus comentarios. Ahora sí, si tienen café en mano, como es una mañana un poco fría, vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo, y les tengo que contar que Armie Hammer reveló que es un sobreviviente de abuso sexual. 2 años después de enfrentar pues una serie de acusaciones de abuso sexual que terminaron con su carrera como estrella de cine, el actor ahora intenta contar su versión de la historia. En una nueva entrevista, reveló que contempló el suicidio después de su caída y afirma que un pastor de jóvenes abusó sexualmente de él cuando tenía 13 años. Hammer, quien fue objeto de una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles, afirmó que el hecho ocurrido lo introdujo en la vida sexual activa de una manera que estaba completamente fuera de control. La publicación afirma que corroboró su relato con su madrina. Cabe destacar que en los últimos 2 años el actor ha trabajado como vendedor de tiempo compartido en las Islas Caimán y pues ha pasado un tiempo en un centro de recuperación. Como siempre decimos, todos tenemos una versión de la historia, y aquí lo importante es escuchar a ambas partes y por supuesto que sea en el juicio el que se decida quién tiene la razón. Ahora vamos a contarles que Taylor Lautner se arrepiente de no haber defendido a Taylor Swift de Kanye West. Así como recordamos, la gala de los MTV VMA del 2009 marcó el inicio de uno de los enfrentamientos más mediáticos de la industria discográfica.
cuando Kanye West pues interrumpió por sorpresa el discurso de agradecimiento que estaba haciendo Taylor Swift y le arrebató el micrófono después de que el actor pues Lautner le entregara el premio a mejor videoclip por su canción You Belong With Me. Ahora, en su defensa, el actor aclaró que si él pudiera revivir un momento de toda su carrera, pues elegiría sin duda ese, probablemente para cambiar su reacción. Recordemos que el intérprete dijo hace varios años que pensó que el hecho era parte de una broma y no cayó en cuenta de que era algo que estuvo planeado. Por otro lado, Beyoncé más tarde invitó a Taylor Swift a subir de nuevo al escenario para terminar su discurso de agradecimiento. Todos quizás tenemos un momento de nuestra vida en el cual nos queramos pues arrepentir por algo y quizás de volver a poder solucionarlo. Este es el caso de Taylor Lautner con respecto a ese acontecimiento que sacudió sin duda al mundo del entretenimiento de Taylor Swift y Kanye West. Vamos a pasar a otras noticias. Ahora tengo que comentarles que Jessie J abre su corazón e intimidad en un nuevo documental. La intérprete de qué bueno cuando los artistas regresan a hacer lo que verdaderamente saben. Luego de todo este recorrido, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen y por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, pues mira, nos dicen que adiós rapidito, será hasta mañana. Hasta mañana, los esperamos. A las 6:05 después del himno.